Hola, ¿cómo están? Miren, vamos a esperar unos minuticos a ver si nos llegan más personas y vamos a ir hablando de esta columna que es un cuestionamiento más ético, más desde el punto de vista de la ética pública que de la legalidad. Yo creo que el caso del que estamos hablando tiene características legales, o sea, hay una ley que está habilitando a los municipios para hacer esto, en esa misma ley habilita a los particulares para comprar y la intermediación para la colocación de bonos es también legal. El tema es este, que quien saca provecho económico de esa norma es un ministro de Estado que tuvo una posición, digamos, privilegiada por cuanto fue bajo su Ministerio de Hacienda que se aprobó una reforma constitucional que desencadena en esta ley que permite hacer un negocio que resulta muy productivo para él. Eh, la, la columna se llama La Murga de Panamá. Les quiero agradecer además a todos que han seguido con tanta atención, a María Jimena primero, después a Daniel Sampero Espina, los dos que tuvieron columnas muy importantes y llamativas hoy, y les agradezco mucho también por acompañarme a esta hora con La Murga de Panamá. Vamos a empezar. Eh, una empresa panameña de la que es socio el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. em, eh, Perdónenme un segundito. Es que tengo un problema aquí con un dispositivo nuevo que tengo. Ustedes yo creo que alcanzan a ver que ahí dice Start y pareciera que está un poquito lento. Entonces volvemos a empezar. Bueno, les decía. Una empresa panameña de la que es socio el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, fue piedra angular de un negocio que lo enriqueció a él y empobreció a 117 municipios de Colombia. Todo empezó cuando Carrasquilla ocupó por primera vez la cartera de Hacienda. Una reforma constitucional impulsada por él evolucionó en una ley aprobada en 2007, cuando ya no estaba en el gobierno. Esa ley le permite a los municipios pignorar sus ingresos futuros destinados a agua y saneamiento básico. ¿Qué quiere decir pignorar? Pues quiere decir empeñarlos, sacar un crédito a partir de esos recursos. En pocas palabras, la norma le dio a los alcaldes la posibilidad de empeñar recursos futuros y adelantar la recepción de esos dineros pagando una tasa de interés a un intermediario. 2 meses después de la aprobación de la ley y apenas unas semanas después de su entrada en vigencia, el ya exministro Alberto Carrasquilla se juntó con Andrés Flores, quien había sido su director general de regulación financiera en el ministerio y posteriormente director de Fogafín. Juntos crearon una compañía llamada Configura, con K, que desempeñaría el papel clave en esta operación. Esa compañía, Configura, fue la asesora para el proceso de emisión de bonos para comprar con conveniente tasa de descuento los recursos de los municipios. El acta de constitución de Configura, asentada en los registros públicos, hace constar que los socios son Navembi Investment Group Inc. con el 98% de las acciones, Alberto Carrasquilla con apenas el 1% y Andrés Flores Villegas con el 1% restante. La investigación de los papeles de Panamá, ustedes deben recordar eso porque fue una investigación mundial que tuvo algunos desarrollos en Colombia, pero que tuvo un carácter universal. Esa investigación de los papeles de Panamá terminó sacando al baile el nombre del socio internacional de Configura. Navembi Investment había sido adquirida unos días antes de la aprobación de la ley en la cuestionada firma de abogados Mossack Fonseca de Panamá. Se trataba de una sociedad con acciones al portador, es decir, sus dueños eran secretos. Un tiempo después se correría el velo y no precisamente por transparencia. En el año 2011, Andrés Flores
le envió una premiante correo electrónico a Mossack Fonseca contándole, abro comillas, BBVA Perú está cuestionando la solvencia moral de Configura Capital S.A., pues encuentran que en el registro público de Panamá de Navembi Investment Group Inc. figuran como suscriptores iniciales las empresas Endersin y Rockall Inc. Es decir, esta empresa, Navembi, tenía unos suscriptores antes de constituirse, que eran estas dos compañías. En una consulta realizada por BBVA Perú, sigo leyendo el correo de Andrés Flores, estas dos empresas también figuran como suscriptores iniciales de la firma Global Holding Corp., la cual se encuentra relacionada con el alcalde de Nuevo Chimbote, Perú, quien enfrenta 17 juicios penales por diversos motivos, entre ellos delitos de concusión y apropiación ilícita. Asimismo, dicho alcalde acumula 30 denuncias más que incluyen los delitos de peculado, corrupción de funcionarios y resistencia a la autoridad. Cierra comillas. El escándalo en Perú los llevó a poner las acciones de Navembi a nombre de sus dueños, que resultaron ser 3 por partes iguales: Alberto Carrasquilla, Andrés Flores y Lía Henan Sierra. Esta última, la señora Henan, fue presidenta de la Central de Inversiones S.A. CISA, otra entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, mientras Carrasquilla era ministro. Navembi fue la mayor accionista de Configura, que asesoró el negocio en el que se colocaron más de 400.000 millones de pesos en bonos de agua, que otros llaman bonos Carrasquilla. El senador Jorge Enrique Robledo, quien tiene citado un debate de control político al ministro de Hacienda, investigó el caso y asegura que los prestamistas les pagaron, abre comillas, la atractiva tasa de VR más 8%, en tanto que a los municipios les cobraron la muy alta de VR más 11%, porque Carrasquilla y sus socios se quedaron con el 3%, unos 14.000 millones de pesos anuales durante 5 años. Cierro comillas ahí a la cita del senador Jorge Enrique Robledo. Los municipios no solo pagaron intereses mucho más altos que los ofrecidos comercialmente, sino que la mayoría de las obras de agua y saneamiento siguen hoy pendientes después de todos estos años. Solo 30 de los 117 municipios tienen resultados para mostrar. 7 años después, el gobierno tuvo que declarar el final de los bonos de agua y enviar a Findeter a rescatar a los municipios de esas deudas. El presidente Duque anunció el pasado 11 de junio que Alberto Carrasquilla sería otra vez ministro de Hacienda. 11 de junio. 8 días después, el 19 de junio, Carrasquilla traspasó sin pago sus acciones de Configura a Lía Henan. El acta de la sociedad determina que de ahora en adelante la representación legal de la compañía no la ejercerá él, sino la señora Henan. Solo se les escapó un detallito. En los documentos mercantiles siguen figurando como miembros de la junta directiva de Configura el ministro Carrasquilla y su esposa Clara Parra Beltrán, quien también está hoy en el alto gobierno. Ella es la consejera del presidente Duque para el sector privado. En cuanto a la empresa Navembi, sigue activa legalmente en Panamá. Esa es la historia que les quería contar hoy y voy a contestar algunas de las preguntas. Les ruego que me tengan un poquito de paciencia porque a veces pasan muy rápido y no las puedo leer. Entonces tengo unas que llegaron hace un ratico y voy a contestar primero esas. Y después empiezo a contestar tan rápido como pueda leer. Pablo José Ramón Bernal dice, no, perdónenme, esa no era. Esa es de una columna anterior. Richard Herrera, ¿existe algún tipo de investigación judicial sobre este asunto? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas para Carrasquilla? Sé que existe una demanda del Ministerio de Vivienda de la época por parte del ministro Henao, que está tratando de establecer cómo fue que se aprobaron estas colocaciones y cómo fue que los municipios se endeudaron, y además una característica del contrato que es muy particular, que es que no permite prepagar las deudas. Es decir, los municipios tienen que durar 19 años con esas deudas. Loti María Molina, cuando los senadores y representantes le van a hacer juicio, pues no sé, él está citado a un debate de control político. Hoy he leído que algunos legisladores empiezan a hablar de la posibilidad de una moción de censura. Eso en términos reales, digamos, conseguir una mayoría para una moción de censura es muy difícil.
Curiosamente, el que estuvo más cerca de una moción de censura que yo recuerde fue el ahora expresidente Juan Manuel Santos cuando era ministro de Defensa, y asómbrense ustedes, quien promovía la moción de censura en contra de Juan Manuel Santos era Juan Fernando Cristo, quien después fue su ministro del Interior. Chato Mantilla, ¿hoy no va a hablar de Uribe? Pues no, la columna trata de este tema del ministro Carrasquilla. José Duarte, si todos los funcionarios del Estado son uribistas, ¿podríamos decir que en Colombia no hay una democracia sino una dictadura? No, eso no es así. Yo pienso que hay una democracia con muchas fallas, pero no la calificaría de dictadura. Lo que me parece muy importante es que se ejerza el control político y el control ciudadano y periodístico sobre los funcionarios y en general sobre los que ostentan poder en Colombia. Abdel Salem, maestro. ¿Ser técnico te hace un humano o la maldad se justifica con ser técnico? Entiendo la pregunta, es que a veces lo vuelven un tema que este señor es un tecnócrata y que entonces a los tecnócratas no se les puede preguntar y solo los tecnócratas saben lo que están haciendo, y me parece que eso es desde todo punto de vista inconducente y además injusto. Todos los funcionarios, absolutamente todos sin excepción, tienen el deber de dar cuenta pública de sus acciones, y me parece que el ministro no puede ser la excepción. Giovanni Useche, ¿y por qué nombran a esa gente con estos comportamientos de inequidad con los colombianos? ¿Qué moral hay en él para haber aceptado el cargo? O sea, lo debemos cambiar, se debe tener gente inteligente, honesta, o inteligente y voraz con el poder generando riquezas personales en los cargos públicos. Bueno, más que una pregunta, es un comentario, es una opinión importante. Darío Rubén, si Carrasquilla fue el evasor de impuestos en Colombia en los famosos Panama Papers, de eso yo no tengo evidencia. Yo quiero dejar totalmente claro que yo no tengo ninguna evidencia de que la empresa en Panamá se haya utilizado para evadir. ¿Por qué el ministro de Hacienda en la actualidad, más con los antecedentes, es el ministro? ¿Dónde está la justicia colombiana? Y aún peor, ¿dónde están los colombianos? Santiago Aranda, ¿cómo incentivar el interés por mantenerse informado en Colombia? Pues es difícil incentivarlo. Realmente deberíamos vivir muy informados por todo lo que pasa en Colombia y que lo obliga a uno a estar sobre la marcha en las noticias, porque realmente la realidad informativa se releva muy rápido. José Arias, hola Daniel, luego del destape de esta información y del próximo debate del senador Robledo sobre la puerta giratoria, ¿cree usted posible que Duque inhabilite a sus ministros? Saludo y apoyo total. Pues posible sí es, pero yo vislumbro que eso es una posibilidad muy lejana, porque esto se les vuelve un asunto de orgullo a los gobiernos. Hace un tiempo, por ejemplo, cuando se destaparon los negociados del entonces ministro de Transporte, Peñalosa, durante el gobierno Santos prácticamente no lo quería dejar ir. Las evidencias se fueron acumulando, publicamos muchas cosas, todo. Finalmente se fue, pero en general a los gobiernos no les gusta darse el punto de sostener a sus funcionarios cuestionados incluso. Alejo Aguilar Marroquín, con relación a los municipios que rescató Findeter, ¿podría citar algunos? Y si los mandatarios de entonces están siendo procesados por detrimento patrimonial. Sí, está el municipio de Buenaventura, está el municipio de Soacha, hay un sinnúmero de municipios, muchos de ellos municipios muy chiquitos que apenas si figuran en el mapa, y que es muy triste que hayan sufrido esta situación, porque este endeudamiento pues impacta de una manera terrible los planes de acueductos y de alcantarillados de esas zonas pobres de Colombia. Pareciera que este es otro caso similar a Agroingreso Seguro en la zona franca de Mosquera, en donde cambia la ley y los que la cambian se lucran de un negocio resultante. Comentario, no una pregunta. Walter Torres, pregunto porque no sé quién me puede resolver esta pregunta. ¿Es un delito hacer ese tipo de inversiones? Y si es así, ¿no estarían inhabilitados para asumir cargos públicos? No, no es un delito. Como les digo, esta es una discusión sobre la ética pública más que sobre el Código Penal. Fer Herrera Granados, ¿cómo nos unimos contra ellos? ¿Cuál es una estrategia propicia? Llevamos 200 años, ¿qué hacer? Luis Carlos Jacobsen, todo es claramente antiético e inmoral. ¿Hay ilegalidad? Gracias por sus investigaciones. Luis Carlos, creo que no hay ilegalidad hasta donde yo sé, pero hay una demanda en curso que puso el Ministerio de Vivienda. Vamos a ver qué sucede con eso. Yo no soy como el más indicado para calificar cuál es la naturaleza de estos casos.
Tita Gutiérrez Martínez. Carrasquilla es el que se apropió del dinero de más de 100 municipios. ¿Es el mismo que piensa devolver el IVA a los más pobres? Bueno, un comentario más que una pregunta. Me gustaría que abordara una investigación con respecto al estado de recaudo de los peajes y cuáles deberían desaparecer. Gracias, me parece un gran tema. Carlos Andrés, hola Daniel, un fraternal saludo. Te quiero preguntar qué tanta viabilidad hay en adelantar una moción de censura contra el ministro Carrasquilla. Pues de eso están hablando. Como les decía, yo poco creo que ese tipo de iniciativas prosperen. Lenis Valencia, ¿amerita la salida de Carrasquilla al Ministerio de Hacienda con una renuncia protocolaria o simplemente por estar en Colombia una declaración pública lo excusa para seguir con el cargo con gran valor? No creo que se vaya a ir. Me parece que uno debe cumplir con publicar. Mi propósito no es que el ministro se vaya de su, perdón, no es que el ministro se vaya de su puesto, sino que ustedes se enteren de lo que está pasando. Perdónenme un segundo. Jorge Aguas. Aunque puede ser legal lo que hizo, éticamente yo no lo haría. Más si me valide mi posición para hacerlo. ¿Estaría allí en la gravedad del hecho? Sí, ahí justamente está la gravedad del hecho. Everardo Rosso Barragán. ¿Tendrá la suficiente entereza de Alba para renunciar a este señor? Yo creo que no. Andrés López Montoya. ¿Cuál sería el delito cometido y qué paso a seguir deberían dar las autoridades pertinentes si esto se comprueba? Aquí llegó Nutella a hacernos compañía. Pues como les digo, yo quiero más bien hacer énfasis en los hechos que se han presentado sin entrar a calificar si hay delito, porque me parece que la discusión ética es suficientemente fuerte y poderosa para hacerlo. Buenos días, ¿se puede tomar alguna acción al respecto? Es imperativo que devuelva esa plata. Además, ¿se puede recurrir a una moción de censura? Ya lo hemos contestado. ¿Cómo puede la ciudadanía exigir de manera efectiva la renuncia del ministro de Hacienda, que repite otra vez ministerio como premio? Y Javier Afanador dice, sorprendente, ¿para qué designa en X puesto de trabajo un experto culebrero? ¿Quién lo decide? Qué bien le hace al país su laboriosa tarea. Mis respetos. Muchas gracias. Solange León dice, ellos no conocen de ética, hay que rechazar estos actos. Veo que hay 2.100 personas en este momento siguiendo el Facebook, muchas gracias. Don Eduardo Moscoso Escárraga me insulta recordando a mi mamá. Luis Miguel Flores, qué desgracia estos tecnócratas sin escrúpulos. Un comentario. Jonathan Eduardo Guerra García, porque hasta ahora se conoce esta información. No, realmente partes de esta información se han conocido. Lo nuevo es que en los, digamos, en los papeles de Panamá había esta carta, este correo electrónico de la empresa hablando de un problema que tuvieron en Perú y que muestra pues el grado de involucramiento que tenían estas empresas manejadas por Mossack Fonseca y que además permite una discusión ética sobre la conformación de la empresa y el uso que se le dio posteriormente. Gracias, Daniel, por tu trabajo periodístico. No, señora, a ustedes muchas gracias. Johnny Kahn, amo mi país, pero le he perdido la esperanza. No le pierda la esperanza, sigamos en la lucha. Ricardo Ávila Galindo. Es inaceptable que el ministro Carrasquilla siga en su cargo. Cristian Fabián Delgado Giraldo, ¿qué es una moción de censura? Una moción de censura es una figura legal que contempla que el Congreso, cada una de las cámaras con determinado número de votos puede sacar a un ministro del cargo. Nunca se ha estrenado en Colombia. No, hasta ahora no funciona. Un segundo, porque aquí tengo que resolver el tema. Nute, ven para acá. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás bravo? Ven, acompáñame. Acompáñame, Nutella. Siéntate aquí, perrita. Siéntate aquí. Vieran ustedes cómo está de bonita esta perrita. A ver. Bueno. Fran Pacheco, ¿qué es el aparato que inició para hacer la lectura? Es un apuntador electrónico, un pequeño teleprompter que estoy usando, pero hoy no pude sincronizar la velocidad. Tengo que seguir ensayando. Jonás Garzón Rodríguez, espero que semana le ponga el ojo encima, seguro que va a seguir delinquiendo. Gloria Vianey Carrillo Díaz, ¿qué tal ese ministro? ¿Con qué autoridad moral nos va a aplicar más impuestos? José Granada, muchas gracias por sacar la información a la luz, aunque no vaya a pasar nada. Pues para Uribe una cosa es la ética y otra cosa es lo legal, y como no hay nada ilegal, pues sí,
eso es verdad. Rafael Hernando Fique Chavarría, apoyo total al periodismo. Andrés Rangel, seguramente no sea un caso castigado por la ley. Saludos desde el municipio de Chinú, Córdoba, dice don José Javier Portacio. Eric Estrada Sánchez dice, Uribe tu papá, no. Mi papá, Álvaro Coronel. Andrés Ricardo Barrera Navarro, gracias por defender al pueblo colombiano. Álvaro Hernán Castro, Daniel, ¿de quién es la cuota del ministro? Y si es del Centro Democrático, ¿afecta eso el capital político del partido? Pues no creo. Yo realmente, pues, obviamente si es una cuota del expresidente Uribe, de quien fue ministro por largo tiempo, ministro de Hacienda, el caso en el que repite, pero no creo que haya ningún daño político en eso. Daniel no desmaye nunca, nunca. Javier Ordóñez, clave la figura del uso ilegal de sus propias razones en el plazo fijo de 19 años en el tiempo para pagar el crédito. Lucy Villada, señor coronel, gracias por su trabajo. Mil gracias a usted. Jorge Iván Garcés, quería saber en qué delito incurriría el presidente Duque por no tener en cuenta todas estas investigaciones. El presidente Duque en ningún delito. Es simplemente el trabajo de los periodistas no es encontrar delitos, sino es que ustedes, los ciudadanos, conozcan lo que está pasando y puedan tomar mejores decisiones. Bueno, con 2.200 personas al frente de este Facebook Live y con Nutella jugando, mira, ven, déjame ver el juguete que se lo voy a mostrar a la gente. Miren el juguete de Nutella, miren el juguete. Con Nutella jugando frente a nosotros, les digo buenas noches por hoy. Espero que la próxima semana funcione mejor mi juguete nuevo para poder leer con más tranquilidad el teleprompter y que podamos hablar e intercambiar opiniones en este Facebook Live. Muchas gracias a todos por estar, gracias por leer la columna, gracias por tener interés en estas investigaciones y en estas publicaciones. Les agradezco mucho, nos vemos en una semana. Deseenme suerte, mañana tengo una cirugía. Hasta luego.